Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Señoras y señores, uno de los renglones más importantes de la economía del Ecuador es nuestra exportación de banano. Y allí hay una serie de problemas y en esta oportunidad nos es muy grato presentarles a la economista Cecilia Calderón y al doctor ingeniero, experto en temas agrícolas, ex ministro de Agricultura en 2 oportunidades, Alfredo Saltos Guali. Ellos van a dialogar sobre la temática del banano y los problemas que tiene este gran sector de nuestra economía. Cecilia. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Estamos todos muy preocupados en el Ecuador luego de escuchar su pronunciamiento en el diario El Universo. Pero a lo largo de la historia bananera del Ecuador nos han atacado varias plagas y enfermedades que han incidido en la producción y en la economía nacional. Pero siempre hemos sido capaces de manejarlas y controlarlas, a pesar que un fusarium arrasó con el Gros Michel. ¿Cómo es que ahora nos preocupa de tal manera que venga el Fusarium raza tropical 4 y porque dicen que sería una catástrofe para el sector, para la economía nacional y que nos hundiría en una situación de gran pobreza? ¿Por qué? Sí, efectivamente tiene usted toda la razón. El Ecuador pues ha logrado superar varias décadas como productor y exportador de banano, siempre controlando y manejando plagas y enfermedades que afectan a todos los cultivos, y el banano pues no es ninguna excepción, y ha superado. Por ejemplo, nosotros tuvimos aquí problemas con nematodos, problemas con plagas del follaje, gusanos que se comían el follaje. Después vino el picudo negro que atacaba la parte subterránea del banano, pero a todos se les ha hecho frente porque precisamente tenían una respuesta, si no era química, era biológica, era de labores culturales, o sea, había productos químicos para controlar esas plagas y enfermedades. Y efectivamente hasta que llegó un hongo, ese hongo fue el Fusarium, allá por los años 50, 60, 70 del siglo pasado, y ese hongo pues fue devastador, acabó totalmente con las plantaciones de Gros Michel, que llegaron a contabilizarse en los registros oficiales 180.000 hectáreas. Para que usted tenga una idea, ahora tenemos un poco más de 200.000 con la actual variedad que disponemos. Pero el Gros Michel, la ventaja, a pesar de que era un banano, pues la mayoría de los ecuatorianos, por lo menos los mayores, conocemos las bondades que tenía, pues un banano gustoso, de una tersura extraordinaria, de un sabor riquísimo, muy apetecido en los mercados internacionales, resistente al estropeo. Lamentablemente no soportó el impacto de esta enfermedad, por más que se hicieron esfuerzos, no tanto aquí en el Ecuador, pero sí en otros países productores del mundo, controlados por las grandes transnacionales bananeras que invirtieron muchos recursos para buscar una salida, para buscar una solución, pero esta nunca llegó. Solo fue posible cuando apareció, casi por coincidencia, apareció una variedad resistente a esa enfermedad, al Fusarium raza 1, que es la actual Cavendish que tenemos en el país. Que ese nombre Cavendish es un nombre que agrupa varios tipos de banano, pero en especial aquí en el Ecuador se siembra por un banano que le llaman Williams. Hay de otro tipo, pero ese es el de mayor Grand Name, que es resistente a la raza 1. Pero ¿cuál es la sorpresa más grande? Que asoma una nueva enfermedad que vino desde Asia, desde muy lejos. Hace más de 40 años apareció por allá y ha venido avanzando
hasta que llegaría al continente americano. Primero se hizo presente en el noreste colombiano, en la zona de La Guajira colombiana, y hay un brote, y finalmente hace pocos días, hace pocas semanas, ha sido confirmada su presencia muy cerca del Ecuador, a 258 kilómetros de la frontera, en Sullana, en Piura, en plantaciones de banano orgánico, que han encontrado ya de manera confirmada este brote. Entonces, para esa enfermedad, lamentablemente no hay un reemplazo, que sería una variedad resistente. Y asimismo se ha probado todo tipo de químicos, de biológicos, y lo único que en cierto modo la detiene, la reprime, y quizás podamos hablar más adelantito de eso, son los microorganismos presentes en el suelo que le podrían dar una robustez especial al plátano, al banano y al plátano, porque también esta enfermedad ataca al plátano, y todos sabemos lo importante que es el plátano para nuestra alimentación. Entonces, estamos en presencia de esta terrible enfermedad ya prácticamente rodeando nuestra frontera, en el norte, en Colombia, un poco más distante, y en el sur muy cercana a nosotros. ¿Por qué es peligrosa? Porque este hongo está en el suelo. Entonces se transmite por vestigios, por más pequeños de suelo, allí está ese hongo. Entonces puede ir adherido a los zapatos de los caminantes permanentes, los inmigrantes que vienen desde Venezuela. Venezuela también tiene ya la enfermedad, y en mi concepto la tuvo primero que Colombia. Y entonces esos caminantes que avanzan hasta el Perú van transportando este hongo, que sus órganos de multiplicación son minúsculas partículas que se llaman esporas, y entre ellas hay una que es la más terrible, que se llama clamidospora, pero son pequeños corpúsculos que son los que originan este hongo. Una vez que penetra la planta, que lo hace por las raíces, se toma el tallo subterráneo, sube por el pseudotallo y provoca pues una oxidación en los tejidos, para no hablar tan técnicamente, en los tejidos por donde circula el agua y los nutrientes, los corta, y la planta evidentemente muere y no produce frutos. Y si llega a producir frutos, podría ser, pero frutos que no son aptos para la exportación. Y una pregunta, es un hongo, y usted ha dicho que se adhiere, que son tan pequeñas las partículas que puede estar en un zapato, pero ¿qué pasa si está en un ave? Pisa el ave, vuela, y también las aves cruzan libremente sobre las plantaciones de banano. Efectivamente, cualquier corpúsculo de suelo, pedazo de suelo que vaya adherido a cualquier cosa, bien ha dicho usted, un ave de esas voladoras que van por todas partes. Un sol. Es exactamente. Los animales que son los roedores, ¿no? Los roedores, por ejemplo, donde hacen un control de esto, pues está prohibida la cría de porcino. En la época del Gros Michel raza 1, se perseguía a los porcinos en las plantaciones bananeras, porque iban llevando pues en sus pezuñas, en sus patas, iban llevando estos hongos, de tal manera que la situación es difícil. Por eso es que nosotros creemos que la gran solución sería que aparezca, así como apareció un Cavendish para reemplazar al Gros Michel, aparezca otra variedad que pueda reemplazar a las actuales y le dé resistencia. ¿Y cómo es eso de que aparezca otra variedad? ¿Están allí las variedades de irlas a escoger, o las variedades son producto de procesos de investigación biológica, o como dicen ahora, de ingeniería genética? ¿Cómo aparece y quién está dedicado a encontrar esta variedad?
Bueno, tiene usted toda la razón. Esto así no asoma por un milagro nada más. Pero generalmente la base de la investigación de las plantas son las variedades silvestres. Entonces, las variedades silvestres hay algunas que son resistentes a plagas y enfermedades. De hecho, aquí en el Ecuador también tenemos variedades resistentes, pero con mucha pena le digo, las colecciones de bananos que había en algunos lugares han desaparecido. Y había también personas muy acuciosas, bananeros muy acuciosos, que tenían colecciones de bananos. Pero lo malo está que para mejorar una especie, el mejor mecanismo es cruzarla, o sea, cruzarla con un tipo superior. Lamentablemente el banano comestible nuestro, tanto el Gros Michel como el Cavendish, no admite cruzamiento porque sus flores son estériles. Entonces, para que haya cruzamiento tiene que haber fecundidad de las flores, y eso no es una característica del banano. Usted sabe, el banano no se multiplica por semillas, se multiplica por clones, se multiplica por hijuelos, por pedazos de tallo, ¿no? Entonces, en esas condiciones, buscar un mejoramiento convencional, que se llama, a través del cruzamiento, no ha sido exitoso. Hay esfuerzos, se sigue trabajando. La ciencia no tiene límite, en algún momento lo van a encontrar. Pero hay otras soluciones que podrían llevarnos a una variedad resistente con iguales o mejores características que las que tenemos actualmente. Porque usted sabe, eso es el mercado. El mercado no le come cualquier banano. Alguna vez en Honduras encontraron un banano resistente, pero lamentablemente su sabor se parecía mucho a manzana, y vea cómo es, la manzana es riquísima, pero a la gente no le gustaba eso, ¿no? Entonces el mercado es el que se impone aquí en este producto, y este producto es de exportación, no solamente de consumo nacional, que de paso les digo, ha aumentado en el Ecuador el consumo de bananos tremendamente, pero la mayor parte de esto es destinado a la exportación, y con fruta fresca. El mundo quiere fruta fresca. A mí me dicen, oye, agreguen valor al banano y no peleen. Claro que hay que agregarle valor al banano. Por ejemplo, aquí hay fábricas de puré de banano que son extraordinarias, pero eso es una mínima cantidad para el volumen de banano que nosotros producimos. Y está bien que se trate de agregar valor de alguna manera. El banano ecuatoriano está agregando valor por otra vía, que es la vía de la certificación. Lograr que el banano sea inocuo, que no utilice químicos, que se trate bien a los trabajadores. Todo eso se está viendo mucho para darle más valor al banano, que de suyo es la fruta más barata del mundo, que se puede consumir en cualquier época del año, pero sin embargo la pagan mal, que ese es otro gran problema. Pero si entra dicen que para que no entre este fusario, las bananeras tienen que poner un pediluvio antes y poner unas duchas que rieguen a las personas y a los carros que entran. ¿Usted cree que eso es suficiente? ¿O eso es un saludo a la bandera? Vea, mi querido economista, todas esas medidas que se pueden aplicar, que de paso son costosísimas, ya le voy a decir, son insuficientes, porque tarde o temprano el hongo logra penetrar. Un país que es un ejemplo en bioseguridad y en prevención de enfermedades es Australia, país desarrollado, tiene sus zonas tropicales donde hacen banano, tienen 7.000 hectáreas de banano, pero las cuidan como que si fuera un jardín, tienen unos protocolos de bioseguridad, y sin embargo 5 fincas de unas pocas que ocupan esas 7.000 hectáreas han sido ya tomadas por el hongo, y siguen luchando y siguen luchando. Y asimismo Colombia, por ejemplo. Colombia es un país productor de banano
que tiene alrededor de 50.000 hectáreas de banano para exportación, aunque tiene mucho más para consumo interno, y son como 500.000 hectáreas entre plátano y banano en Colombia. Sin embargo, no ha logrado contener el foco de infección que les llegó a ellos en el norte, en el noreste, en el departamento de La Guajira. Ahí hay 2.400 hectáreas y esa es la gran mentira que nos venden a nosotros, de que han sido solamente pocas hectáreas tomadas. De las 2.400 están tomadas 2.300 hectáreas, es decir, un porcentaje elevadísimo. Entonces, en esto se miente mucho. Aquí si yo hago un llamado a los agricultores que intervengan, que estudien, que investiguen. ¿Y aquí quién estudiaba antes? En línea. En este asunto, yo le digo que antes estábamos mejor, porque en la época del Gross Mitchell teníamos un INIAP recién instituido con un apoyo de la Rockefeller Internacional, tenía excelentes técnicos y sobre todo, no nos olvidemos, tenían el apoyo del Instituto Franco-Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias, que eran unos franceses que estaban en la zona de Pichilingue y fueron los primeros en estudiar el banano y dieron muchas soluciones a una enfermedad del banano que ahora ya se la maneja sin problema, que es la cigatoca amarilla, que fue la base para después manejar la cigatoca negra. Entonces teníamos, pero eso desapareció. El INIAG es un cascarón, eso no es nada. Y el Instituto Franco-Ecuatoriano se fue. Las razones no las conozco yo, razones políticas. Pero lo cierto es que aquí nos ha faltado eso, ¿no? Investigación bananera para encontrar soluciones al problema. Pero alguna vez Ecuador fue parte de una asociación de productores de banano que hacían investigación justamente, creo que tenía la sede en algún país de Centroamérica. ¿Y qué pasó con eso? Sí, así fue. El Ecuador era y es miembro de la Fundación Hondureña de Mejoramiento Bananero, mejoramiento de musáceas en general. Así se le llama, pues, al plátano y al banano se le llama musácea, pero es un género. Musácea también es el abacá, es el orito y son las flores tropicales musáceas. Entonces, había y hay la Fundación Hondureña, ellos han logrado encontrar tipos resistentes, efectivamente, algunas no con éxito por esto que le digo de que no han sido acogidas por el mercado, pero el plátano, por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador hemos sembrado ya unos plátanos que se llaman Fiat, que tienen esta resistencia a estas enfermedades. Pero hay otra forma de mejorar esta situación, por lo menos prevenir, alargar la llegada de este problema, que es enriqueciendo los suelos, ¿no? Los suelos nuestros ya están muy desgastados, están degradados, están contaminados por la cantidad de químicos y de fertilizantes que hemos utilizado, y la única manera de hacer eso es aumentando el contenido de materia orgánica de los suelos. Y eso pues se logra a través de un trabajo concreto a efectos de que aumente el número de microorganismos del suelo. El suelo tiene una microbiota extraordinaria, ¿no? Que así como a los seres humanos tenemos nosotros también, les da pues una fortaleza y les crea una cierta inmunidad. Y yo creo que el Ecuador todavía no ha caído víctima de este hongo, es porque tiene, sin duda alguna, en algunos lugares peligrosos, un elevado nivel de microorganismos que se llaman supresores del suelo para mejorar su riqueza en microorganismos y la fortaleza que le dan a las plantas, ¿no? Que además es una cosa orgánica, eso no necesita aplicación de químicos. Eso fue una buena idea, por eso instalaron una planta que quedó botada ahí en Pichilingue para hacer estos productos. Pero estos productos se hacen domésticamente.
los bananeros pueden hacerlo, es fácil. Y aquí en el Ecuador hay muchos ingenieros especialistas en esto. Deberían estar pues contratados para trabajar intensamente en esto y mejorar los suelos bananeros. Y esa es una campaña que yo voy a comenzar a hacer en vista de que no hay una variedad resistente, estar duro con eso para que pueda lograrse pues, un mejoramiento de los suelos bananeros. Y si eso es así de fácil, ¿por qué no lo hacen? O sea, los bananeros que siembran bananos hacen estudios de suelos permanentemente, hacen estudios foliares, saben que necesitan mejorar la calidad de la estructura del suelo, pero como que es más fácil y más barato comprar químicos que vienen de afuera y ponerlos. Pero ¿qué pasa? Y ya los bananeros no son los bananeros en tiempos de nuestros abuelos. La mayoría de ellos ha pasado por escuelas internacionales de agricultura. ¿Qué realmente está pasando? Bueno, hay algunos avances, ¿no? Evidentemente lo que usted dice es la verdad. Hay hijos de bananeros que han sido inclusive formados en el exterior. Zamorano. Exactamente, zamoranos de la JERS, de universidades americanas, inglesas, rusas, que vienen con estas ideas y están incorporando poco a poco esto, ¿no? Pero no avanzan con la magnitud. Es que usted sabe el problema del banano, es que es controlado por grandes intereses transnacionales. Entonces ellos están viendo la globalidad del tema en beneficio de sus intereses. Entonces, ¿dónde quedarán por sus fábricas de fertilizantes, sus barcos transportadores de fertilizantes? En fin, pero yo creo que es hora de que se produzca un despertar aquí, un sacudón para poder reorientar esta política hacia producir algo sano, que no afecte a las personas que los aplican ni a las personas que consumen el banano, ¿no? Esa y otra gran solución, que yo no sé por qué no se habla nada de eso aquí, es la edición genómica. La edición genómica. Edición genómica. Ese es un mecanismo que no es transgénico. Usted sabe, el transgénico está prohibido por nuestra Constitución. A pesar de que aquí en el Ecuador consumimos transgénicos a cada rato. Todo lo que viene aquí es transgénico, pero bueno. Pero hay una solución que no es transgénica, que se llama edición genómica. ¿Qué es esto? Todos tenemos en nuestro organismo y las plantas también, en nuestras células, tenemos los genes, ¿no? Y los genes son pues los que transmiten las características de los individuos, de un individuo a otro a través de la herencia. Entonces, este fusarium se produce porque tiene un gen que lo vuelve susceptible a esa enfermedad. Entonces, la clave está en identificar ese gen que ya está identificado, ocultarlo, que no asome, y en cambio, identificar un gen que le dé resistencia a la enfermedad. Resistencia a la enfermedad, y ese sacarlo, hacerlo notar, hacerlo ver, que también está ya identificado. Pero aquí han habido propuestas que se han llevado al gobierno y no le dan interés a esto. Pero la pregunta, ¿aquí han sido identificados por investigadores ecuatorianos? Aquí en el Ecuador hay un investigador ecuatoriano que tiene ya identificado el gen. Además, economista, eso es público. En otras partes ya está. Y esto es un bien nacional, es un bien mundial. Entonces ese gen, usted entra en internet y ahí le dice con el código que ellos usan genéticamente, que son letras, números larguísimos, este es el gen. Entonces, eso están trabajando ya en otras partes. Lo malo es que quienes trabajan en esto son las transnacionales bananeras. Cuando lo logren descubrir y logren plantas resistentes, nos venderán a nosotros eso, quién sabe en qué momento y a qué costo, cuando nosotros lo podemos hacer aquí. Además es una tecnología barata, sumamente barata, mucho más barata que cualquier otra.
sino que tenemos miedo de enfrentar esto. Oye, es terrible. ¿Por qué no se arma una discusión a un nivel científico tal que determine la solución, ¿no? Lo que usted dice preocupa mucho, pero como que los ecuatorianos no creemos en nosotros mismos y tenemos que estar a expensas de los extranjeros que resuelvan y tenemos que mirar a alguien más, como que no hemos crecido, que necesitamos alguien que nos tutele. Mire, tiene usted razón. En esto del manejo de raza 4, yo participé en algunas reuniones que ahí estaban todos los gremios poderosos y estaban discutiendo ahí que ellos creen que es necesario nombrar un jefe o una cabeza principal que maneje esto de Cruzales, que se mueva por todos lados, con el sector público, el privado, en el país, y enseguida impusieron un candidato extranjero. Y yo le dije, señores, ¿cómo es posible que ustedes piensen en un extranjero cuando tienen que buscar un ecuatoriano que ya ha trabajado con la raza 1? El mejor ejemplo para manejar esto es quienes tienen experiencia en la raza 1. Entonces, un extranjero y les cobraba una fortuna mensual. Entonces, no creemos en los nuestros, es una pena, qué tristeza que da. Entonces, hay soluciones, pero como siempre las cosas, y por eso me agrada estar charlando con usted ahorita, siempre las cosas tienen que ser llevadas al nivel político en el buen sentido de la palabra. Aquí hace falta un político de envergadura que pueda plantear esto con la fortaleza necesaria, que haga conmover a las fuerzas populares, porque esto ya es un problema popular. El día que se acabe el banano o el plátano en el Ecuador, será un verdadero conflicto social que puede llevarnos a consecuencias devastadoras, ¿no? El banano no solamente da mano de obra a miles de personas, sino que también a mucha gente que vive indirectamente de él, el comerciante de la esquina en las ciudades bananeras, el dueño del restaurante, todos viven del banano, y cuando no hay banano o baja el precio del banano, se produce pues verdaderamente una crisis de pobreza que en estos instantes, con esta pandemia, sería más grave todavía. Y el banano para responder a la pandemia es una de las mejores recomendaciones. Y además creo que usted desde el principio dijo que afectaría al banano y al plátano, cuando es la comida básica y que sostiene al menos toda la costa, la mitad y el oriente también, y las estribaciones de las cordilleras también, con las diversas variedades de musáceas, de oritos, de guineo rojo, de guineo cuadrado, de guineo morado. Entonces, el maqueño. El maqueño, ¿verdad? Entonces esto no es que afecta, porque hay la tendencia a creer que este es un problema que afecta a los ricos bananeros y que no va a tener incidencias en el resto del país. ¿Cómo aprecia esto? Sí, es terrible, y cuando nos referíamos a las medidas preventivas, esas medidas son costosísimas. Mire que tuve oportunidad de escuchar una conferencia del propietario de la hacienda donde llegó en Colombia. Él dijo que en un año llevaba gastado ya $1,5 millones tratando de evitar que esa enfermedad se propague por otro lado. No lo había logrado. $1,5 millones y con costos adicionales de mantenimiento de unas construcciones hasta faraónicas, porque hay que hacer unos pediluvios. Los pediluvios, decía él, no son solamente a la entrada y salida de la bananera, son entre la bananera, en lotes de 15, 20 hectáreas hay que hacer pediluvios, que son pues una especie de piscinitas. Y en todo el perímetro, porque por allí se pasan zorros, aves, todos los roedores. Y el perímetro tienen que ser unas zanjas inmensas, oiga, que hay que hacer. Entonces, y zanja de drenaje, porque hay que evitar que las aguas se lleven el lobo también. Y eso lo quería decir. En el Perú, el riego que utilizan allá, no sé si usted se ha de recordar, en el oro se usó mucho el riego por gravedad. En el Perú, donde ha aparecido esta enfermedad, que es una plantación de banano orgánico, riegan por gravedad. O sea,
simplemente inundan, mejor inundación y ahí Entonces riegan el hongo. el hongo se riega. Pero hemos escuchado que los hongos también son combatidos por otros hongos. Exactamente, eso es lo que ¿Y yo eso? le decía, los microorganismos, ¿no? O sea, entre los microorganismos están pues hongos, bacterias y virus mismos que combaten ¿no? Y entonces este hongo hay un producto muy conocido que se llama tricoderma que lo controla, pero hasta cierto punto. Yo no desconozco el valor de eso, pero de acuerdo a trabajos que yo he leído que se hacen en Embrapa. Embrapa sí es un organismo de investigación en Brasil, extraordinario, eso es lo más famoso del mundo. Entonces ahí están trabajando para encontrar el hongo preciso, la bacteria precisa que pueda manejar esto. Y destruir el Fusarium 4. Exactamente. Hasta tanto podría hablarse de poner cócteles de microorganismos. Claro, hasta tanto habría que mejorar las condiciones de los suelos. Por ejemplo, evitar que los suelos se vuelvan ácidos, ¿no? Y los suelos se vuelven ácidos cuando ponen mucho fertilizante nitrogenado que acidifica, como el caso de la urea. La urea acidifica los suelos. Entonces hay que usar otras fuentes de nitrógeno que no vuelvan ácidos los suelos. Como nos dicen a nosotros que nos recomienden ahora, porque hay que tomar agua alcalina, que lo importante es mantener un medio alcalino que un medio ácido. Así mismo es el suelo. ¿Y por qué cree que nadie ha hecho caso del gobierno? ¿Hay alguna asociación aquí también que aglutine a los bananeros y que pueda sentarse a conversar con...? Sí hay, ¿no? Sí hay gremios. El gremio de exportadores, por ejemplo, ahora han constituido lo que ellos llaman el clúster bananero, que están ahí gremios como AEVE, Acorbanén, Agroban, están hablando, preocupados de este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que estamos hablando nosotros ahorita de estas nuevas formas de manejo, lo veo que como que no son muy partidarios a ellas, ¿no? ¿No creen? Entonces no creen, ¿no? Claro, desde luego, yo lo primero que recibí cuando empecé a escribir, es comentarios hasta groseros de gente que decía que yo había alarmado al Ecuador por esto, que ese hongo no va a llegar aquí, que está muy lejos de verlo. Y yo tuve la audacia de predecir la llegada del hongo al continente americano y no me equivoqué. ¿Y alguien que esté actualmente en el Ministerio de Agricultura ha tomado contacto con usted? Sí, yo he sido invitado, pero cuando ya ven una posición como la mía, me dejan de invitarme. Entonces ahí ya no. Yo he hablado con el ministro de Agricultura, ¿no? Pero él es graduado de la ER. Él es graduado de la ER y él es bananero también. Entonces, él ha hablado con